Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy creo que nos interesa conocer algo más sobre nuestro sobre el concepto de Andalucía y sobre nuestro presente, nuestro pasado y sobre todo nuestro futuro. Como en su momento afirmó Juan Fernando Ortega, solo los pueblos que tienen una débil cultura o que tienen miedo a perderla necesitan proclamarla. El andaluz vive esa cultura como algo normal, como algo cotidiano y a veces incluso enfrentada o discordante con el resto de España, pero siempre sintiéndose español. Ahora bien, dentro de ese concepto de Andalucía española, tenemos que tener en cuenta una serie de elementos fundamentalmente macroeconómicos, que es lo que quizás nos interese saber y es que quizás lo que en un momento determinado debemos de hacer ver, reflexionar y con ello contribuir a una mejora de nuestra situación económica, porque en los momentos que transcurren es necesario afianzar una cultura autóctona sin por ello renunciar a una cultura nacional, pero también es necesario salir de una postración económica que nos haga independiente desde ese punto de vista económico, que es muy importante, y poder de esa manera combinar junto con el resto de las regiones españolas un Estado plural, pero al mismo tiempo un Estado solidario y un Estado más igualitario, que es lo que realmente se hace necesario. Yendo ya a los datos macroeconómicos de Andalucía, tendríamos que hacer una reflexión importante, entonar el mea culpa, pero sobre todo darnos cuenta de la situación en la que estamos, porque sin un punto de partida es muy difícil llegar a conseguir un objetivo de mejora. Es casi inconcebible que una región que ha gozado durante tanto tiempo, desde la antigüedad, de una economía, de un poder económico tan fuerte, con una potencia económica antigua como fue el caso, como es el caso de Tartesos, con una Bética romana espléndida, que creó monumentos importantes como en Itálica, en Hispalis, teatros como el de Acinipo, etcétera, con una Cádiz milenaria, con una siglo XVI, siglo XV, XVI, en el que tanto desde Sevilla y después en el siglo XVIII, como desde Cádiz, que se convirtió en una de las ciudades más importantes de España, salía el comercio hacia América. ¿Cómo es posible que a partir de esos principios históricos, donde se podría haber asentado una economía fuerte y solidaria, nos encontremos en este momento con unos datos macroeconómicos que no son en absoluto de recibo? Observando este primer gráfico podemos ver cómo Andalucía
mejora sus condiciones económicas en los últimos años. El PIB per cápita asciende desde los aproximadamente 9.900 euros que había en 1988 hasta 19.117.000 euros que nos encontramos en el año 2018. Sin embargo, la variación del PIB, como vemos en el siguiente gráfico, muestra un desequilibrio constante que refleja perfectamente un concepto de desequilibrio y por tanto de inestabilidad que creo que es negativo para la atracción de inversiones. Evidentemente es necesario hacer una comparación con el resto de las regiones españolas para ver cuál es la posición de Andalucía y si bien la deuda trimestral de Andalucía no es muy abultada, estamos hablando con respecto al Estado en millones de euros, unos 26.867, es una deuda mucho más inferior a la que tiene Cataluña, que son superior a los 59.000 millones de euros. Es cierto que muchas veces el gobierno central impide el endeudamiento de Andalucía y favorece o permite el endeudamiento de otras regiones. Pero otros datos de referencia con respecto al resto de España son bastante deficientes. Por ejemplo, por tasa de desempleo por comunidad autónoma, frente al 9,96% que existe de paro en el País Vasco, Andalucía muestra el 22,74% y se encuentra en el puesto número cuarto por la cola, teniendo detrás solamente dos ciudades autónomas, Melilla y Ceuta, con peculiares condiciones y circunstancias económicas, y la comunidad autónoma de Canarias. Esto nos lleva a que exista una dependencia económica con el resto de España, de tal manera que la balanza fiscal que se obtiene al restar el gasto y la inversión que hace el Estado en una comunidad con los ingresos que hace el Estado, esa comunidad vía impuestos, y que aporta al Estado español, nos encontramos con que Andalucía ocupa el último lugar con un superávit de 7.421 millones de euros anuales, con datos referidos a 2014, que es cuando se publicó el último balance fiscal por comunidades autónomas, y que después, por razones políticas y por el conflicto catalán, no ha sido publicada más. Tener esa enorme dependencia del resto de España nos hace débil y nos hace ser una economía totalmente dependiente de la solidaridad de otras regiones, y por supuesto no nos beneficia en cuanto a la creación de un Estado federal en el que cada región o cada comunidad o cada estado se tenga que garantizar sus propios servicios. Necesitaríamos un incremento enorme de nuestro potencial impositivo para llegar a cubrir las necesidades de educación y sanidad, que son básicas para cualquier población. Andalucía necesita un cambio radical en su estructura económica.
Quizás uno de los elementos fundamentales que se necesita modificar es su terciarización, es decir, el abandono de su terciarización. Una de las pocas cosas positivas que quizás haya tenido la epidemia de COVID-19 ha sido el que nos demos cuenta de una serie de circunstancias que hasta entonces, económicas y sanitarias, por supuesto, que hasta entonces no nos habíamos dado cuenta. Por ejemplo, según los últimos previsiones del Banco de España, para el año 2021, nos encontramos que las regiones y las provincias y las comunidades que más van a descender en su PIB, por debajo del 14%, son la provincia de Málaga, las Islas Baleares, Gerona y Canarias, es decir, provincias y comunidades autónomas que tienen una dependencia enorme con el turismo. Ese monocultivo, llamémoslo así, del sector terciario es pujante en algunos momentos determinados, pero provoca que cualquier vendaval, cualquier incidencia, cualquier inestabilidad económica, política, social, que no solo afecte a la península, sino que pueda afectar a otros países de donde nos llegan las remesas de turistas, acaben de un plumazo con nuestra economía. Es necesario, por lo tanto, diversificar y crear más industria y sobre todo apoyar más el campo. Si nos fijamos en el plano, en el mapa que aparece aquí, pues observamos que aquellas regiones que tienen aquellas regiones que tienen una economía agraria tienen un descenso del PIB mucho más inferior al que lo tienen las regiones costeras, las regiones turísticas. Incluso en la propia Andalucía, provincias como Almería o como Huelva, que tienen un complemento a su economía turística terciaria, un complemento en sectores agrícolas importantes como puede ser la fresa en el caso de Huelva o los invernaderos, el cultivo de invernadero en el caso de Almería, muy criticado por los ecologistas con razón o sin razón, no vamos a entrar en eso, pues mantienen pues un nivel de descenso más bajo como consecuencia del impacto económico del virus. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con Jaén, donde a pesar del monocultivo o del latifundio que supone el olivo, hace que se mantenga una economía que desciende, si es cierto, hasta menos 8,7, pero que no desciende los 17, menos 17 que desciende Málaga por el turismo. Crear industria, atraer las inversiones, quitarnos el San Benito de que Andalucía es una región subvencionada y que por lo tanto el capital privado no tiene que hacer absolutamente nada aquí. El capital privado va allí a donde encuentra pronto beneficio, y mientras que sigamos una comunidad dependiente económicamente del resto de España, vendrán a situarse industrias que no corresponden a propiedades andaluzas, sino que corresponden a propiedades catalanas, madrileñas, otros sitios, empresas que se sitúan en Andalucía, a lo mejor exclusivamente por aprovechar una mano de obra más barata o por circunstancias estratégicas de aprovechar el consumo, porque Andalucía es una región profundamente consumidora y muy escasamente productora. Esto lo tendremos que arreglar entre todos los partidos, sin enfrentamientos, sin utilización de una autonomía para fines externos a Andalucía, es decir, para llegar, por ejemplo, a la Moncloa, como se ha hecho en algunas ocasiones, dado el potencial de votantes que existen en Andalucía cuando se trata de elecciones generales. Si abandonamos esa política y nos dedicamos a una política, no digo yo insolidaria y enclaustrada en Andalucía, sino una política propia de desarrollo económico,
pues tendremos un horizonte mucho más despejado y sobre todo la tranquilidad de no tener que estar pendiente de qué es lo que hacen los catalanes, los vascos o incluso en un momento determinado pues también los madrileños o los de Castilla, León o Galicia, etcétera. En fin, espero que esto sirva de reflexión para que de aquí a un año que se celebren de nuevo esa fecha de la comunidad andaluza, pues hayamos mejorado en esta situación y seamos todos más felices y más y estemos en mejores condiciones de vida que estamos en este momento en Andalucía. Muchas gracias y espero aquí en este canal si ustedes quieren en próximos capítulos.